Oremos, por Amén. favor. Señor Jesús, te damos honor y gloria, Padre Celestial, porque tú estás en medio nuestro. Porque tú dices, Señor, que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, tú estás en medio. Te rogamos bendición para nuestras vidas. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Abre nuestra mente, Señor, para poder comprender tus maravillas, Señor, y sobre todas las cosas poderlas aplicar a nuestra vida. Bendice a nuestros hermanos que todavía no se incorporan para que puedan hacerlo y podamos disfrutar, Señor, de tu palabra. Haznos vivir alrededor de tu el calor de tu palabra, Señor, para que podamos disfrutarla. Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ya, yo les voy a compartir. Vamos a ver aquí, acá, y vamos a poner este listo. Y ahora acá, cerramos y compartimos. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, señor. ¿Sí? Listo. Bueno, vamos a avanzar ahora con lo que es la santificación dentro del proceso del orden de la salvación. La santificación es un proceso bastante interesante hacia nuestra vida porque tiene distintas etapas. Nunca vamos a ser santos hasta cuando estemos en gloria. Eso hay que tenerlo claro. Nunca vamos a ser santos hasta cuando estemos en gloria. Lo que estamos haciendo es, como dice Pablo, un proceso, un camino hacia la santificación. Y eso forma parte de nuestra perseverancia como cristianos. ¿Ok? Es nuestra perseverancia. Cuando hablamos de santificación, hablamos en el Antiguo Testamento de la palabra Quadash, Quadash, que significa santidad, relacionado a la pureza. Y también utilizan en el Antiguo Testamento la palabra Shadash, Shadash, que significa brillar. Básicamente, este proceso de santificación nosotros lo tenemos reflejado en nuestra interna, en nuestra forma de pensar, en el vestuario del sumo sacerdote. Eso hablamos nosotros de santificación. Pero básicamente, este proceso de santificación va muy ligado a un proceso que se llama de purificación. Purificación. Una ofrenda de purificación, un volverse a la pureza del santuario. El ofrendante debe ser purificado antes de dar su ofrenda. Nosotros debemos ser purificados, santificados, perdón, antes de entrar a la presencia de Dios. El pecado es siempre asociado a la muerte y la ofrenda es asociado a la vida. Por lo tanto, la sangre que se derramaba entregaba vida conforme a esta parte del sacrificio. Y eso es el día de la expiación, en donde se limpiaba el pecado, donde se santificaba a el sumo sacerdote durante todo el año. El sumo sacerdote tenía que estar puro, santo, para poder entrar al templo, entrar al altar de Dios, al lugar santísimo donde estaba Dios. A los pies de él, a los pies del sumo sacerdote, al momento de entrar, colgaban unas campanillas y, y estaba atado a su cintura una cuerda. Si el sumo sacerdote no era apto y dejaban de escuchar la campanilla, lo sacaban tirándolo para poder sacar ese cuerpo de ahí. Entonces, el vestuario del sumo sacerdote es muy lindo, muy interesante. Realmente, si tiene la posibilidad, pastor, sobre todo, de hacer una exégesis, de una revisión del vestuario, es muy hermosa el semblante de este sumo sacerdote con nuestra vida espiritual, porque ahora somos sumos sacerdotes delante de la presencia de Dios.
Ya no necesitamos un intermediario para poder estar delante de la presencia de Dios, pero sí necesitamos ser santificados para estar delante de esa presencia. En el Antiguo Testamento, Dios coexistía en la santidad, justicia, amor, y junto a eso existía su ira y fuego consumidor. Por lo tanto, establecer santidad delante de Dios era establecer magnific eh, su majestad como Dios, teniendo el carácter de rey. Por ser Dios, le da la connotación de divino. Entonces, Dios no solamente, delante del pueblo de Israel, no solamente era un Dios santificador, un Dios que mostraba ser Dios dando un lugar que era santo, justicia, amor, pero al mismo tiempo era su rey, su rey. Por eso, de acuerdo a lo que estábamos conversando con el pastor Rubén, eh, Samuel muestra que el pueblo le muestra a Dios y le dice, el pueblo lo que quiere, Dios es un rey. Y eso es un problema, porque eso significa que están desconociendo a Dios como rey de Israel. El lugar santo, pues el término santo en el Antiguo Testamento era para varias alternativas. Una se utilizaba para un lugar, esto sea la tierra de Canaán, el monte de los olivos, el monte de Sión, la ciudad de Jerusalén, el tabernáculo, todo eso tenía la connotación de santo, porque estaban apartados para Dios. También se le da connotación de santo a las fiestas. Son fiestas santas, como dice Deuteronomio. Son fiestas santas, son fiestas obligatorias, son fiestas de lugar para que ustedes puedan ser llevados a tener comunión conmigo. Y también se denomina santo a un día, a un día. Ese a un día, sea esto una fiesta o un tiempo determinado para esto. Por ejemplo, el día sábado. Por lo tanto, ya sea un lugar, ya sea una fiesta o ya sea un día, eran santos porque Dios habitaba en ese lugar. Dios habitaba en ese lugar. El tabernáculo es un lugar santo, pero tenía toda una infraestructura de simbolismos para el pueblo de Israel con respecto a lo que era la santidad de Dios. La, el menorá, las columnas, el arca, el lugar del propiciatorio, el lugar del lavado, etc. El sumo sacerdote, el contorno del tabernáculo, todo demostraba que era santo. La santidad de Dios estaba en ese lugar. Por lo tanto, empieza a crear dentro de la mente de Israel que ese lugar es el lugar santo. Interesante que sabiendo que Dios es santo, sabiendo que los lugares, los días y las fiestas que Dios instauró son santos, al momento que Samuel empieza a dejar su servicio como profeta, Israel dice, ya no queremos un Dios rey, queremos tener nuestro propio rey. Ya no queremos que tú juzgues, nos juzgues a través de tu profeta. Queremos tener nuestro propio sistema de justicia. Es interesante que cuando perdemos la perspectiva de un Dios santo, empezamos a buscar otro lugar para dejar reflejada nuestra intención de ser separados del resto de la gente. ¿Cuándo empieza este proceso de transición en la inmensa sabiduría de Dios para empezar a establecer este camino
hacia un Cristo que va a morar con nosotros en nuestros corazones a través del profeta Isaías. Isaías se puede denominar que es el preevangelio. Cuando uno lee el libro de Isaías, se da cuenta que dice, wow, qué impresionante cómo hace reflejar Isaías la visión de ese evangelio. Como conversábamos la otra vez, es, es interesante que Isaías, para poder anunciar el evangelio, tiene que traer desde el trono de Dios un carbón para limpiar sus labios. Y ve, igual que Juan, la tierra prometida, todo lo que viene hacia adelante. Pero en el caso de Juan ya no, porque su corazón y su vida ha sido cambiada por el Espíritu Santo. Por la acción de Cristo, vía el Espíritu Santo, es cambiado. En Isaías 57 vemos este ya acercamiento y transición a la santidad, ya no de lugares, ya no de días, ya no de fiestas, sino la santificación en el corazón del ser humano. Y así dice Isaías 57, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y al mismo tiempo con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Hacer vivir el espíritu, hacer que ese espíritu tenga un sentido individual para poder llegar a Dios y vivificar el corazón, es decir, que ese corazón de piedra vuelva a latir conforme a mi deseo, conforme a lo que a mí me agrada como un siervo, una sierva grata delante de mi presencia. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Porque claramente Dios no busca la contienda con el hombre, ni tampoco estar enojado con el hombre, pues caería delante de mí su espíritu y su alma que yo creé. Es decir, no podremos sobrevivir a la presencia de Dios porque nosotros somos indignos, no somos aptos de estar delante de la presencia de Dios. Por eso, en base a nuestras propias actitudes, en base a nuestra propia naturaleza, no podríamos estar delante de Dios. La única forma es que ese Dios altísimo viva dentro de nosotros en corazones humildes para que este corazón de piedra se quiebre y vuelva a ser un corazón de carne. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Por eso hablamos de que cambia el corazón. Este corazón que está enfocado hacia un lugar, vivifica el espíritu, cambia ese corazón y lo cambia hacia el lugar donde yo quiero estar junto con él. He visto sus caminos, increíbles hermanos y hermanas. Dios conoce lo que somos y en qué pies andamos. ¿Cuáles son nuestros caminos? He visto sus caminos. No hay lugar donde podamos escondernos en donde Dios no nos ve. Pero aquí viene la maravilla de la obra del Espíritu Santo en los corazones humildes y en los quebrantados. Pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. ¿Quiénes son los enlutados? Todos aquellos que tienen ese dolor dentro de su cuerpo, dentro de su alma, sabiendo de que si mi ser querido muere, pero es un
es una persona que tiene un espíritu humilde, que tiene una reconciliación con Dios y que es una persona quebrantada, sé que lo veré. Sé que lo veré delante de la presencia de Dios. Y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Si yo muero, usted hermano muere y está a cuentas con Dios, nuestros seres amados podrán decir, después lo podremos ver, cuando estemos en su reino. Produciré labios. ¿Qué tipos de labios? De paz. Paz al que está lejos y al cercano. Ahí, hermanos amados, estamos nosotros. Nosotros estamos lejos de la palabra cuando fue escrita, pero hoy estamos cerca, dice Jehová, y lo sanaré. No lo sanaría, no alguna vez fue, o lo sanaba, es un verbo actual, lo sanaré. Cuando Él se acerca contrito y humillado, yo lo sano, yo lo vivifico. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos, y sus aguas arrojan cielo y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Usted ve al mundo hoy y desde siempre el mundo no puede entregar paz. Como dijo Cristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, porque el mundo no te va a dar paz. El mundo tiene sus propios problemas, sus propios cielos y su propio lodo. Siempre cuando tú transitas el lodo, cada vez te vas hundiendo más. Pero lo que tenemos la certeza es que si tenemos un espíritu humilde, Dios nos vivificará y nos podrá dar esa paz que el mundo no da. En este tránsito pasamos al Nuevo Testamento, en donde la palabra santificación tiene un verbo y 4 adjetivos. Esa es la diferencia con nuestro español, que el concepto puede tener la misma palabra en el griego, puede tener muchas acepciones y formas en que se puede presentar. En el caso del verbo agiazo, quiere decir separado, con énfasis en el sentido intelectual de la persona o elemento, separado. Tomar este celular y cambiarlo de lado. Tomar este vaso y cambiarlo de lado. Pero sigue siendo la misma esencia. No ha cambiado nada su esencia. Yo cambio este vaso de un lado a otro y sigue siendo un vaso de agua con la misma cantidad de agua, pero yo lo tengo separado. Ese es el término de ese verbo. La diferencia con los adjetivos es que hace énfasis en el cambio interno del agua. Si yo tomo agua, hay menos agua, hay un cambio. Sigue siendo la misma esencia, pero la diferencia es que empieza a cambiar el interior. El verbo hieros, algo que es inviolable y debe ser guardado para Dios consagradamente. Ahí tenemos bienes que nosotros podemos dejar consagrados para Dios, tiempos consagrados para Dios, espacios de mi vida consagrados para Dios. Hay hermanos, eh, como conversaba un poco con los hermanos, nuestro deseo con mi esposa es a lo menos un domingo de cada mes ir a visitar otra iglesia de otros hermanos de nuestra denominación para compartir con ellos. Porque si no, es tanto el movimiento que tenemos dentro de nuestras iglesias que no tenemos tiempo para compartir. Como dijo Mafalda, ese dibujo animado, decía, paren al mundo que me quiero bajar. ¿Cuántas veces dentro de nuestras iglesias tenemos tantas, tantas actividades que no dejamos tiempo para estar en comunión con nuestro Dios? Dejar este tiempo
y eros, este tiempo separado para estar con Dios. Otro adjetivo es ocios, ocios. No habla de ocio, este concepto no es igual a ocio, por si acaso, aclaro. No solo aplica en el Nuevo Testamento a una cosa, a una persona, sino a Dios y a Cristo, como libre de imperfecciones, sin mancha, sin maldad, que cumple todas las obligaciones religiosas y morales. Es decir, a un Cristo, a un Dios encarnado que cumplió todo lo que las exigencias de la ley para ser santo. Hoy por hoy, dentro del judaísmo están las mitzvot. ¿Qué son las mitzvot? Son las 613 leyes que el pueblo de Israel, dentro de los sabios, han determinado que existen para poder tener una vida acorde a las exigencias de Dios. Y para ellos eso es ser santo. Cristo cumplió todas las leyes. Cristo cumplió todas las leyes. Por eso, al momento de morir, dijo, consumado es. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer para poder ser salvo. Él muere y al momento de resucitar, completa nuestra esperanza de vida de santificación. Porque si no, seguiríamos viviendo con un mundo tratando de llegar a Dios. Pero del momento que Él muere, Cristo muere y resucita, nos entrega un camino, una huella para saber nosotros de que donde Él está, nosotros también estaremos. Como dijo el Señor, moradas hay allá en los cielos para nosotros. Porque si no fuese así, yo los hubiera dicho. Otro adjetivo es agnos, agnos, libre de impureza, de corrupción, pero en el sentido ético. El joven rico, él tenía esto. He hecho todo. ¿Qué más me falta? Eso es un agnos. Yo ya he hecho todo. He hecho todo lo que la ley me exigía. ¿Qué más me falta para poder llegar al cielo? Eso es este verbo agnos. Y por último, el verbo agios, separado, consagrado, una devoción al servicio de Dios. La diferencia con el verbo anterior es que el objeto es inviolable por ser consagrado. Y esto otro es separar el objeto para ser de servicio a Dios. Yo separo el objeto, hago un agios y después se transforma en un hieros, que eso ya está totalmente separado. Yo ya no lo puedo sacar de ese lugar, sino que ya está separado. En la iglesia primitiva, la relación de los padres apostólicos, si tiene la posibilidad, pastor, de encontrar estas obras también de los padres apostólicos, es muy buena, muy buena, muy interesante cómo fue desarrollándose los pensamientos dentro de la iglesia cristiana. No estamos hablando de evangélica, estamos hablando de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, porque existía un problema con el tema de la santificación. Primero, la relación entre la gracia, entre la gracia, porque como este proceso antes de Constantino era un proceso muy rápido, es decir, la gente entre el periodo que aceptaban a Cristo y llegaban a morir, no podía pasar mucho tiempo. Por lo tanto, no había un tiempo exhaustivo para establecer que todo un proceso de santificación es un proceso a futuro, sino que es una muerte bastante inmediata. Entonces, la relación entre la gracia de Dios. Se confundía la gracia de Dios versus la santificación. Por eso fue tan importante, y es por eso que lo conversamos un poco también, que al momento de elegirse los diáconos, en Hechos 6,
en el versículo número 7, uno mira al final, se da cuenta que también habían sacerdotes que estaban siguiendo el camino. Por lo tanto, este proceso de santificación no involucra un tema religioso, involucra un tema de gracia. Por lo tanto, como este proceso de gracia estaba recién siendo masticado, analizado por los padres apostólicos, no existía una profundidad en el tema. Por eso este tema de santificación, su único parámetro era el Antiguo Testamento, pero ahí tiene un parámetro físico, no tanto espiritual. Por lo tanto, el analizar el libro de Isaías, así como lo estamos viendo nosotros, era un proceso de establecer que de la salvación pasar a la santificación es un camino que el ser humano tiene que empezar a vivir en esta tierra. El segundo problema que tenía la santificación era establecer una relación entre la santificación y la justificación. Yo puedo ser justificado, pero no es necesariamente ser santificado. Puedo ser justificado, pero no es necesariamente ser salvo. Entonces, ellos estaban lidiando con las terminologías. Las terminologías. Para Dios no es un problema. Dios tiene la posibilidad de santificar, de salvar, como Él estime conveniente y por la obra del Espíritu Santo. El tema es nuestro, mis hermanos, mis hermanas. ¿Cuántas veces nuestra mente nos juega una mala pasada al traer Satanás a memoria errores, problemas, pecados que hemos vivido antes y lo trae a nuestra memoria actual como que fuera algo vivido en la actualidad, vivido hoy, para traernos un remordimiento que ya está perdonado? Por eso es tan importante que este proceso que estaba haciendo la iglesia primitiva de ver la santificación y la justificación, ver cómo se generaba. Para Dios es claro, pero nosotros no tenemos una mente tan avanzada como la mente de Dios. Y el tercero de los problemas de la santificación en la iglesia primitiva es el grado y las etapas de la santificación. Porque el hombre empieza a tratar de entender la voluntad de Dios. Y ahí está el tema. Cuando nosotros tratamos de bajar esa intelectualidad a una mente finita, a una mente finita. Si estamos hablando del coeficiente intelectual, una persona que ocupa no más allá de un 10% de su mente, se le habla que casi es un genio, 10-15%. Con un coeficiente intelectual de 110, ya estamos hablando de una persona que tiene inteligencia superior, pero no estamos hablando de una persona que está ocupando más allá de un 10, un 15% de su mente. ¿Cuánta parte de nuestra mente está solamente con recuerdos y no con intelecto? Por lo tanto, cuando vamos a la iglesia primitiva, nos vamos a encontrar textos muy extensos con respecto a este tema. Entonces, ¿qué pasa? Que la Iglesia Católica Apostólica Romana genera a partir de Constantino un proceso de traer esa santificación a algo tangible que ellos puedan manejar, que ellos puedan tener en sus manos para poder establecer qué puede ser santo y qué no es santo. De ahí es donde nacen nuevos conceptos como los sacramentos, los pecados, designación de pecados, los sacerdocios, el acto de comulgar, etcétera, el confesar los pecados a un sacerdote, etcétera. Entonces, tener un punto de referencia de establecer penitencia y buenas obras para poder encontrarle un significado a un mundo. Hay que recordar también que era un mundo
básicamente analfabeto, analfabeto. Por lo tanto, si no podían entender el latín o su lengua materna porque no estaba escrita, menos iban a entender el lenguaje antiguo, el griego y el hebreo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo la Iglesia Católica? Bajó a algo tangible la santidad y la santificación, trayéndolo a la gente como un proceso de penitencias y buenas obras. De ahí, cuando uno lee la Confesión de Martín Lutero, la tabla de las 95 tesis, se da cuenta que empieza a hablar sobre procesos de buenas obras, procesos de penitencias, tratando de decir que la iglesia con eso muestra de que la persona se ha de ser salva, santificada y justificada. Y Martín Lutero lo que hace junto con los demás reformadores, pre-reformadores y reformadores, es focalizar su teología en la frase bíblica, el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, la fe sola no justifica, sino que va junto a la santificación por un Dios que envía el Espíritu Santo al corazón para santificarlo, cambiarlo y empezar un proceso de adecuación, adecuación de ese cuarto espiritual que es nuestra vida para que pueda morar Dios en ese corazón. Empieza todo un proceso dentro de la Biblia. Y ahí viene la característica de la santificación. Si tomamos Deuteronomio 6:5 y Mateo 22:7, refleja el primer concepto de este gran cambio para la santificación del ser humano para que Dios pueda morar en tu corazón, tal cual como dice Isaías. Lo primero dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hacer buenas obras es solo el reflejo del amor de Dios, en gratitud a la salvación. No hacemos buenas obras para conseguir la salvación, sino que hacemos buenas obras para mostrar el amor de Dios a la gente. Entonces, el proceso de salvación para nuestras vidas son en tres etapas. Primero, el proceso de santificación posicional. Por medio de la cruz de Cristo somos santificados, limpios nuestros pecados, separados para Él. ¿Se dan cuenta que estamos volviendo a los mismos términos en griego y en hebreo? Santificados, limpios nuestros pecados, separados para Él, solamente para honrarlo y glorificarlo. El proceso de santificación va progresivamente, primero por medio del sometimiento de nuestra vida al Espíritu Santo. Somos santificados. Él nos muestra en qué fallamos y cómo corregir para seguir nuestro camino hacia la santificación, hacia el lugar santo, hacia el lugar donde Dios mora. ¿Dónde mora Dios? Como dice Isaías, en lo alto, en lo santo, en lo sublime. Ese es el Dios santo. Y si queremos llegar a ese Dios santo, tenemos que ir caminando hacia la santificación. ¿Y cuál es el propósito del Espíritu Santo? Guiarnos hacia allá, sea a través de un mensaje, sea a través de una conversación, sea a través de una meditación, sea a través de algo que estamos viendo. El Espíritu Santo redarguye nuestro corazón para seguir moldeándonos como este cuarto para que more Dios y que este cuarto sea trasladado, igual que el arca, trasladado hacia el lugar santo. La característica del arca
era de que era valioso por fuera, pero lo que estaba adentro no tenía un mayor valor intrínseco en lo material. Eran dos piedras, unos panes y un palo, que era la vara de Aarón, pero su significado era eterno. Y es para nosotros, hermanos y hermanas. Ese significado es para nosotros, para nuestra santificación. Guardar las leyes de Dios. El Espíritu Santo nos entregará nuestro maná diario para poder alimentarnos, que es el tercer punto. La santificación viene por obediencia a la palabra. Ese maná diario para nosotros, para poder alimentarnos. Y tercero, la vara de Aarón. Tú y yo somos dueños de algo maravilloso y eterno. Somos llamados a ser sumos sacerdotes, sumos sacerdotes. En nuestra vida debe florecer esa vara. Debe florecer esa vara. Si no, no tiene ningún sentido. Si no, seríamos como conversamos con el pastor Rubén, como el pueblo de Israel. A otros entregamos nuestras responsabilidades de nuestros problemas, de nuestros errores. Pero la relación con Dios dice que es contigo. Yo viviré dentro de Él, en su corazón, en los corazones humildes, en los quebrantados. La palabra nos santifica, la palabra nos muestra en qué hemos fallado. Así como el Espíritu Santo, la misma palabra, el Espíritu Santo la puede usar para que nos muestre en qué hemos fallado. Nos entrega ejemplos de pecados similares. Esa es la gran virtud de la Biblia. Todos los hombres, todos los hombres, no solamente nos muestra su lado bueno, sino también nos muestra su lado malo, para poder sentirnos identificados, sentirnos identificados. A tal punto fue que Dios pide a un profeta que se case con una mujer que era prostituta. Así ustedes, Israel, se han prostituido con la palabra. Ustedes ya no me siguen a mí. Ustedes han vendido. Ustedes ya no son los mismos con los que yo me casé, con los que son mis hijos. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Que muchas veces gente vende su primogenitura. Muchas veces utilizamos términos como ese para reflejar situaciones que se presentan dentro de la vida diaria, en los pecados de personas. Nos muestra ejemplos de pecados y cómo cambiar para seguir nuestro camino a la santificación. Pastores, hermanas, hermanos, la santificación es nuestro camino, en nuestro lugar hacia donde debemos viajar. Y tenemos estos tres grandes apoyos que Dios nos dejó. Su obra en la cruz, el Espíritu Santo para que nos guíe y su palabra para que nos muestre cómo es ese camino. Y que nuestro camino, nosotros no somos hombres santos y nunca lo seremos, pero sí lo que busca son corazones humildes, humildes. Hay que pensar en el caso de David. David con todo lo que hizo, incluso sus manos manchadas con sangre, pero va y dice Dios que él estaba conforme a su corazón, conforme a su corazón. Pongan sus cámaras, hermanos, hermanas, si quieren compartir un minuto o alguna palabra para poder, porque hasta el minuto son puras cámaras negras.
¿Algún Como comentario? ahora sí se escucha, es que, Sí, bueno, qué mal, maestro. Es que acabo yo de ver una cosa. Entonces, en el pueblo católico se hacía el bautismo para perdón de pecados. Y según lo que yo veo aquí es no para ser salvos, sino porque somos salvos, como una respuesta, porque somos salvos para el bautismo. nosotros por obediencia nos bautizamos. Qué interesante, porque La Iglesia ahí sí Católica, que... la Iglesia Católica tiene un concepto de que como parte de los sacramentos para ser parte de la Iglesia, parte de los Sí, sí. sacramentos. ¿Piensa usted que hay gente que dice yo soy católico, pero ha ido a la Iglesia Católica para tres comulgaciones nomás? Cuando le ponen agua, cuando le tiran arroz y le tiran tierra. Las tres comulgaciones, pero nunca más aparecen. Y creen que con eso es suficiente para ser parte de la iglesia. En cambio, nosotros nos bautizamos por efecto porque creemos y vamos camino hacia una santificación, como parte, como parte de nuestro proceso de santificación. Pero no como una parte esencial, sino como parte de la obediencia hacia esa santificación. Hermano Luis Antonio, ¿cómo está? Que Dios te bendiga. Amén, hermanos. Bendiciones a todos. Pastor Rubén, ¿algún comentario, alguna duda, consulta? Hermana Marta Castillo, hermana Irfi. ¿No se escucha? Tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado. Ahora sí, Ahora sí, ahora Dios les sí. bendiga. ¿Cómo están? Muy bien, hermana. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Muy hermosa la clase. Ampliar algo, sí, como no tengo palabras. Es Pero un sí, tema, es un tema muy profundo, sí. Hemos tratado de tocar tangencialmente, muy por encima, pero así todo igual queda un material para que ustedes lo puedan compartir con las personas. Todo lo que ustedes estén recibiendo es para que lo puedan compartir en algún devocional, en alguna predicación, etcétera. Así que no se hagan problemas. sí, claro que bueno. ¿Mm? Tengo un problema es la letra viene muy chiquitica, casi no la veo bien. Entonces, eso me tiene un poquito de Pero, problema para leer. ¿cuál? ¿El El PDF? celular. Ah, desde el celular. La del celular. Ah, sí, pues ahí Sí. 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 Ujú. Yo lo hago en el computador para poder leerlo más grande. Ahora, Claro, de todas maneras, como esto se manda por WhatsApp, usted en el computador, si tiene un computador, puede instalar el WhatsApp y bajarlo directamente a su computador. ¿Ya? claro, tengo que hacerlo eso, hacerlo bajar porque no Mm. tengo computadora, pero sí, igual eso se puede hacerlo bajar. Sí. Ahora, quien quiera recibirlo a través de su correo electrónico, no hay problema, me manda su correo electrónico, la dirección, y yo se lo reenvío. ¿Ya? Y es más fácil. Todo incluido. Todo, sí, sí, todos los PDF, todo lo que se tenga. ¿Mm? Claro, ay, sí, qué bueno. Sí, ¿Ya? es un gran aprendizaje la palabra de Dios. Han habido cositas que, sí, yo he leído la Biblia, pero pues siempre hay muchas cosas que no se le pasan y no le queda. Exacto. Sí, una gran bendición. Así, hermanito, que Dios los Muchas bendiga. gracias. Muchas gracias. Pastor Rubén,
¿algún comentario, alguna cosa? Sí, en el Antiguo Testamento, con esto, con todas las herramientas que el Espíritu Santo y Jesucristo nos deja a nosotros, las personas del Antiguo Testamento eh, vivieron y conocieron del Señor más por la misericordia de Dios, ¿cierto? Que ellos solo trataban con Dios y Dios era el encargado de tener misericordia de los pueblos. Claro, sí, Y ahora el Espíritu Santo nos guía, la palabra nos guía, el Señor Jesús hace un sacrificio maravilloso, costosísimo de su sangre valiosa por cada uno de nosotros, que hacen parte de ese proceso de salvación que tenemos que cuidar y perseverar en él hasta el final. sí, sí. Hay un texto muy bonito, y si quieren lo anotan por ahí, eh, Isaías 61. Ah, Isaías, Isaías 61. Isaías 61, en donde dice el Espíritu, en la palabra del Señor, cuando Cristo abre el libro y ahí dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar el año. ¿Se acuerdan de eso? Señor, que le hable, sí. Sí. Bueno, después habla en el versículo número 3 dice, a ordenar a los afligidos de Sión. A eso ha venido el Espíritu Santo, a ordenarnos, a santificarnos, a hacer este proceso. El orden no es inmediato. El ordenar no es inmediato. El ordenar es establecer una prioridad y después empezar a poner las cosas en el lugar que corresponde. En el lugar que corresponde. Le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para su gloria. Árboles de justicia. El árbol no crece en forma inmediata. El árbol tiene un proceso. Y todos nosotros, mis hermanos, mis hermanas, tenemos que tener un proceso de santificación. Un proceso. Reedificar las ruinas antiguas, esa relación antigua con Dios, reedificarla y levantar los asolamientos primeros y restaurará las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, sacando los escombros de muchas generaciones. El, el, el arruinar la vida del que viene arriba, dejarle un piso enclenque, que se mueve. Y aquí está su palabra, Pastor Rubén. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Sí. Ahí están los pastores que no son judíos, porque ellos pastorearán vuestras ovejas. A aquellos que yo les di para que ustedes promulguen las buenas de Dios, de salvación hacia la humanidad, ustedes no quisieron esas ovejas, ahora le daré esas ovejas a otros pastores, a pastores extranjeros. Wow, ¿Qué lindo. lindo? Y los extraños, aquellos que ustedes no conocen, serán vuestros labradores y vuestros viñeros. Hoy en Israel la palabra de Dios está siendo sembrada, está siendo labrada por extraños, no por judíos, sino por extranjeros que van para allá a predicar el Evangelio. Y vos y vosotros seréis llamados, vosotros, está hablando a los extranjeros, a los extraños, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. ¿Cómo llamamos a los pastores? Ministro. Ministros. Ministros. Qué increíble como Isaías
visualiza la futura iglesia, visualiza lo que viene adelante, visualiza cuál va a ser la función que estamos haciendo hoy la iglesia. Él, su concepto de iglesia no existía, pero él está hablando de la iglesia aquí, está hablando de la iglesia. Increíble, ¿eh? Comeréis las riquezas de las naciones, lo mejor de las naciones comeréis. Nosotros como iglesia estamos comiendo lo mejor de las naciones. ¿Qué es lo mejor que tienen las naciones? Las personas. Las personas. Las personas en las naciones, no las riquezas. Las personas hacen las naciones, ¿o no? Acá en Chile, ustedes si buscan, hay una canción que se llama, y yo el otro día lo prediqué, Si vas para Chile. Dice, si vas para Chile, te ruego que pases por donde es nuestro segundo himno nacional. Pero esa canción muestra cómo era Chile en el 1915, 1920, cómo era, todo campo, etcétera. Lo importante de esa canción es final. Dice, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Todos se quedan con el calor de esas palabras. Y yo creo que eso es lo que produce que la gente se quiera quedar dentro de nuestras iglesias cuando encuentran ese calor de la palabra de Dios en medio de nosotros. Bueno, hermano, no les predico más, pero es interesante. Yo estaba leyendo Isaías también y lo encontré muy lindo eso, cómo el Señor llama desde ya a los extranjeros y extraños, o sea, gente que nunca pensé que existía. Es un extraño, ¿no? Alguien que nunca pensé que existía. El extranjero es porque yo sé de dónde viene y está habitando en mi lugar, donde yo vivo. Ese es el extranjero. Y el extraño es alguien que yo nunca pensé que existía. Ese extraño se le ha llamado ministro, sacerdote de Dios. Qué hermoso. Yo por lo menos me gocé en esa palabra. Por lo menos yo. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Nadie? ¿Quedó claro? Sí, señor, todo claro. Hermano Salvador, ¿quedó claro? Sí, sí, hermano, apenas una anécdota. De enero para acá me quedan muchas deudas, pero el resto está claro. Tengo muchas preguntas de enero para acá, pero el resto está todo claro. No, No, está bien, hermano, está bien. qué lindo es el tema de hoy, Pastor Cristian, muy formal, muy amable, Dios me lo bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, para finalizar, hermano Salvador, ¿nos puede despedir con una palabra de oración? Por Con el favor. mayor gusto, Pastor Cristian, con mi más faltaba. Y yo creo que todos debemos de, por decir algo, como decía en la misma, devolverle algo a Dios, ¿no? Nosotros debemos hacer las buenas obras para devolverle, no para adquirir la salvación. Qué interesante, eso me pareció tan bonito. Entonces, es una forma de devolverle a Dios esa partecita si oramos en este momento y decirle, Señor, gracias. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú nos quitas la venda de los ojos, Señor. Por medio de tu palabra, por medio de las escrituras, Señor, podemos encontrar la verdad. Amén. Así es. Estábamos revestidos, Señor, de tantas ideas que muchas personas utilizaron con las mejores, con las mejores decisiones, pero Dios, todos dependiendo de lo que habíamos aprendido, con esas intenciones buenas, pero estábamos en el error. Hoy estamos aclarando tantas cosas, Dios. Hoy nos abre los ojos. Hoy tu Espíritu Santo, Señor, nos revela Amén. gratas sorpresas que para nosotros son de beneficio común, Dios. Así es. Gracias, Señor, y te bendecimos porque tú nos asistes. Tú sabes que eres el invitado muy especial en cada reunión, Señor. Y si tu Espíritu Santo está, vamos a recibir entendimiento y vamos a tener sabiduría. Amén. Gracias, Padre, por tu compañía.
estaremos pendientes de lo que tú quieras hacer con nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo grande. Nos vemos el próximo jueves, si Dios permite. Nos vemos. Chao, chao. Un abrazo. Bueno, que estén muy bien. Pastor Rubén, feliz noche. Dios lo bendiga. Nos vemos. Chao, chao.